Me llamo Carla, soy colombiana y llevo años viviendo sola. Mis hijos crecieron y se fueron al extranjero, lo que me dejó con una casa vacía y silenciosa. Desde entonces, he aprendido a convivir con la soledad, aunque, si soy sincera, nunca me he acostumbrado del todo. Las noches pueden ser especialmente largas, y mi círculo social se ha reducido con el tiempo. Marta, mi mejor amiga desde la adolescencia, es una de las pocas personas con las que mantengo contacto. Nos conocemos desde los tiempos en que solíamos reírnos sin parar, enamorarnos de los chicos más guapos de la escuela y soñar con un futuro lleno de posibilidades. Pero esos días se sienten como una vida pasada. Aquel invierno en particular, Marta vino a visitarme, como solía hacer cada cierto tiempo. Era una tarde fría, y el viento se colaba por las ventanas, haciéndome sentir más sola de lo habitual. Al abrir la puerta, me sorprendió que no viniera sola. A su lado estaba un joven alto, de expresión tranquila, con los cabellos desordenados y una mirada que, desde el primer instante, me desconcertó. «Te presento a Iván, mi hijo», dijo Marta con una sonrisa de orgullo. Lo miré de arriba abajo, notando lo mucho que había crecido desde la última vez que lo vi, cuando apenas era un niño. Ahora, frente a mí, estaba un hombre hecho y derecho. Era extraño como alguien a quien recordaba corriendo con una pelota en la mano podía haberse transformado en alguien que, sin querer, me hacía sentir vulnerable de una forma que no entendía del todo. Sonreí cortésmente, pero por dentro, algo en mí había cambiado. Me costó mucho mantener la compostura, como si de repente estuviera en una situación que no esperaba. Nos sentamos los tres en la sala, como en cualquier otra tarde, pero esta vez algo era diferente. Sentía una inquietud que no podía explicarme. Conversamos sobre temas triviales al principio, los viejos tiempos, las locuras de la juventud. Sin embargo, cada vez que Iván intervenía en la conversación, sentía que algo dentro de mí se encendía. Cada palabra suya retumbaba en mi pecho, y el hecho de que estuviera ahí, tan cerca, me provocaba una sensación que hacía tiempo no experimentaba. Intenté evitar mirarlo directamente, pero mis ojos traicionaban mis intentos. A veces, lo sorprendía mirándome con una expresión que no lograba descifrar. Quizás era solo mi imaginación, o quizás había algo más, algo que no me atrevía a explorar del todo. De repente, Marta se levantó de la silla y dijo que iría a preparar café, dejándome sola con Iván. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La sala se quedó en silencio por un momento, y sentí como el aire se volvía más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. El silencio en la sala se volvió casi insoportable. Me quedé sentada, intentando aparentar calma, pero por dentro, todo era un torbellino. Iván, a mi lado, parecía relajado, mientras yo hacía lo imposible por evitar mirarlo directamente. Sentía una presión en el pecho que no había sentido en años. Traté de concentrarme en cualquier otra cosa, el suave ruido de Marta en la cocina, el viento que golpeaba las ventanas, pero no había escapatoria. Iván estaba allí, tan cerca, y mi mente no dejaba de repetirme lo extraño que era todo aquello. ¿Te encuentras bien, Carla?, preguntó Iván de repente, con una voz que me hizo estremecer. Asentí rápidamente, sin mirarlo a los ojos, sintiendo como mis manos temblaban levemente. ¿Qué me estaba pasando? No era normal que alguien me hiciera sentir así, mucho menos el hijo de mi mejor amiga. Intenté distraerme con la conversación, buscando palabras que mantuvieran la situación bajo control. Sí, claro, respondí con una sonrisa forzada. Es solo que hace tiempo no compartía una tarde así. Es bueno tener compañía. Iván sonrió, y algo en su mirada me hizo pensar que él también lo sentía, aunque de una forma más contenida, más serena. Era como si hubiera una corriente silenciosa entre nosotros, algo que ninguno mencionaba, pero que estaba allí, latiendo debajo de la superficie. Si esta historia está resultando interesante para ti, estaría muy honrada y agradecida de recibir tu apoyo. Simplemente con darle suscribirte me ayudarías mucho para poder seguir trayéndote los mejores relatos. Desde ya te agradezco y deseo muchas bendiciones para ti. Un momento después, Marta apareció con una bandeja de café, rompiendo la tensión que se había acumulado en la sala. Respiré aliviada,
tratando de recomponerme mientras ella hablaba sin parar, como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mí, todo estaba cambiando. Cada palabra de Iván, cada mirada que me dirigía, cada segundo que pasaba, me hacían sentir como si estuviera al borde de algo que no comprendía del todo. Nos sentamos los tres de nuevo, y mientras Marta hablaba, yo me sorprendí observando a Iván más de lo que debería. Lo veía a través de una lente nueva, distinta. No era ya el niño que recordaba, ahora, frente a mí, había un hombre, y eso me descolocaba. No sabía cómo manejarlo, no sabía si debería siquiera intentarlo. Me sentía atrapada entre lo que debía ser y lo que mi corazón, de alguna manera inexplicable, me pedía. Las horas pasaron lentamente, y el café ayudó a calmar la inquietud que me rondaba. Al menos eso creí. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, era como si el mundo se apagara por un segundo. Marta no se daba cuenta, pero para mí, todo lo que ocurría en esa tarde estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. Finalmente, Marta decidió que era hora de marcharse. Me despedí de ella en la puerta, agradecida de que la visita terminara, pero al mismo tiempo, sintiendo un vacío inexplicable. Iván se quedó unos segundos más, ayudando a su madre con los abrigos. Al momento de decirme adiós, me dedicó una última sonrisa que no pude olvidar, una de esas que parecía llevar un mensaje oculto. Cerré la puerta tras ellos y me quedé en silencio, escuchando el eco de la conversación que habíamos tenido. A solas, las preguntas comenzaron a surgir. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Iván me hacía sentir así? Me senté en el sofá, observando la taza de café que aún tenía entre las manos. Todo parecía igual, pero algo había cambiado dentro de mí. Sabía que esa no sería la última vez que vería a Iván. Y eso, de alguna manera, me asustaba. Esa noche, me costó dormir. Mi mente seguía reproduciendo cada detalle de la tarde, desde las miradas de Iván hasta la sensación de que había algo más entre nosotros, algo que no podía nombrar. Intenté convencerme de que todo había sido una exageración, de que solo estaba siendo ridícula al leer señales donde no las había. Después de todo, Iván era solo el hijo de mi amiga, y yo no debería estar sintiendo nada parecido. Me desperté varias veces en la madrugada, inquieta, con un nudo en el estómago que no me dejaba tranquila. A la mañana siguiente, mi reflejo en el espejo revelaba una expresión cansada, pero algo más estaba presente, una chispa en mis ojos, algo que no había visto en mucho tiempo. Me sentía nerviosa, sí, pero también había una energía que no sabía cómo manejar. Era como si una parte de mí que había estado dormida durante años hubiera despertado de golpe, y no sabía qué hacer con ella. Pasaron unos días, y el recuerdo de aquella tarde comenzó a desvanecerse un poco. Me convencí de que todo había sido producto de mi imaginación, que había malinterpretado la situación. Entonces, una tarde de sábado, recibí una llamada de Marta. Me invitaba a su casa para pasar un rato entre amigas, como hacíamos de vez en cuando. Iván no estará, solo nosotras, me aseguró con tono despreocupado. Sentí un extraño alivio al saber que él no estaría, pero también una leve decepción, como si parte de mí hubiera esperado verlo nuevamente. Sin embargo, acepté la invitación y me preparé para la velada. Decidí llevar una botella de vino y un poco de queso, algo sencillo pero perfecto para una noche tranquila. Llegué a casa de Marta puntual, como siempre. Nos sentamos en la sala, y comenzamos a charlar sobre cosas triviales, el trabajo, las noticias, nuestras vidas cotidianas. El vino fluyó fácilmente, y con cada copa, nos íbamos relajando más. Era agradable volver a sentir esa camaradería con mi amiga, esa complicidad que habíamos compartido por tantos años. Sin embargo, el reloj avanzaba y, alrededor de las 9 de la noche, escuché un sonido familiar, la llave girando en la cerradura de la puerta principal. Mi corazón dio un vuelco. Sabía quién era sin siquiera mirar. Iván acaba de llegar. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba él, con su ropa informal, sus jeans ajustados y una camiseta que dejaba ver claramente el contorno de su cuerpo. No podía evitar notarlo, pero traté de disimularlo lo mejor posible. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y él me saludó con una sonrisa,
esa misma sonrisa que tanto me había descolocado la última vez. Hola, Iván, dije, intentando sonar casual, aunque por dentro sentía una oleada de nervios que no podía controlar. Marta se rió suavemente y comentó que Iván seguramente estaba agotado y que se iría a dormir enseguida. Él asintió, pero antes de irse a su habitación, volvió a mirarme. Fue una mirada rápida, pero cargada de algo que no podía ignorar. Me dejó paralizada en mi lugar, como si de alguna manera hubiera lanzado una señal que solo yo podía entender. El tiempo pasó rápido, y el vino había hecho su trabajo. Marta, algo mareada, comenzó a cabecear en el sofá, riéndose de lo somnolienta que se sentía. Después de un rato, decidí ayudarla a ir a su habitación. Apenas podía mantenerse en pie, así que la llevé prácticamente a rastras hasta su cama. «Quédate esta noche, es peligroso salir ahora», murmuró mientras se desvanecía en el sueño. Me quedé en silencio, mirando cómo Marta se dormía profundamente. Su respiración se volvió regular, y su rostro se relajó por completo. Sabía que no se despertaría hasta la mañana siguiente. Salí de la habitación y me dirigí a la sala, con la intención de acomodarme en el sofá, pero algo me detuvo en el pasillo. La puerta de la habitación de Iván estaba entreabierta. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me quedé inmóvil en el pasillo, observando la luz tenue que se filtraba desde la habitación de Iván. Mi mente se debatía entre lo que debía hacer y lo que una parte de mí deseaba. «Es el hijo de tu amiga», me repetí una y otra vez, pero era como si esa voz se fuera apagando con cada latido acelerado de mi corazón. Me sentía atraída hacia la puerta, como si algo más fuerte que yo misma me empujara a seguir adelante. Sin darme cuenta, mis pies comenzaron a moverse lentamente hacia la habitación de Iván. Mi respiración se aceleró, y mis manos estaban temblorosas. Sentía el aire cargado de algo indescriptible, una mezcla de anticipación y miedo. A cada paso, me decía que debía dar media vuelta, volver al sofá y cerrar los ojos para olvidar todo aquello. Pero no lo hice. Cuando llegué a la puerta, me detuve por un momento. «Solo echa un vistazo, no pasa nada», me dije, buscando alguna justificación que calmara mi conciencia. Con cuidado, empujé la puerta un poco más, lo suficiente para verlo tumbado en la cama. Iván parecía dormido, con su cuerpo envuelto en las sábanas y su respiración tranquila. La luz de la calle que se colaba por la ventana iluminaba suavemente su rostro, dándole un aire sereno que me hizo olvidar, por un instante, lo mal que estaba todo aquello. Me acerqué despacio, tratando de no hacer ningún ruido, casi sin respirar. El silencio de la casa me envolvía, y en ese momento, solo existíamos Iván y yo. Me arrodillé junto a la cama, observando cada detalle, su cabello desordenado, la forma en que sus párpados descansaban sobre sus ojos, la suave curva de sus labios. Todo en él parecía tan calmado, mientras yo, por dentro, estaba en medio de un torbellino. Hubo un segundo en que pensé en irme, en retirarme antes de cruzar una línea que no tendría vuelta atrás. Pero entonces, sin siquiera planearlo, me encontré inclinándome un poco más, acercándome a él lo suficiente como para sentir su respiración en mi piel. Estaba tan cerca, y el mundo a mi alrededor parecía detenerse. En ese instante, Iván abrió los ojos. Mi corazón se detuvo. Nos miramos en silencio, sin palabras, pero sabiendo que algo inevitable acababa de ocurrir. No hubo preguntas ni explicaciones. Simplemente, un entendimiento mutuo, una conexión que no necesitaba de palabras. Me quedé congelada, sin saber qué hacer o cómo reaccionar. Los ojos de Iván me miraban con una intensidad que nunca había experimentado antes, como si todo lo que había estado pasando entre nosotros de forma implícita se hubiera manifestado en ese único momento. Entonces, muy lentamente, él alargó su mano, apenas rozando la mía. El contacto fue suficiente para hacerme retroceder ligeramente, pero no por miedo, sino por la abrumadora mezcla de emociones que sentía. Todo esto era nuevo, inesperado, y sabía que estábamos cruzando un límite que no debería haber sido cruzado. Pero no podía ignorar la verdad de lo que sentía. «Carla», susurró Iván, su voz apenas un murmullo, pero lo suficientemente clara para romper el silencio. No respondí. No sabía qué decir,
porque las palabras no parecían suficientes. Mi mente estaba dividida entre el remordimiento y el deseo, entre lo correcto y lo que en ese momento parecía inevitable. Pero justo cuando pensé que el mundo podría desmoronarse en cualquier momento, algo cambió. Iván se levantó ligeramente de la cama, pero no dijo nada más. Me miró a los ojos y, con un gesto suave, me indicó que me tranquilizara. Fue como si, de alguna manera, me estuviera diciendo que todo estaría bien, aunque en el fondo ambos sabíamos que nada era tan simple. Antes de que pudiera reaccionar o procesar lo que estaba pasando, Iván se recostó de nuevo, esta vez sin romper el contacto visual. En ese momento, me di cuenta de que estaba en una encrucijada, una de esas decisiones que cambian todo. Pero también supe, en lo más profundo de mí, que había llegado a un punto sin retorno. Me quedé ahí, inmóvil, como si el peso de todas las emociones que habían surgido en las últimas semanas se concentrara en ese único instante. Iván no apartaba la mirada, y eso solo hacía que mi corazón latiera más fuerte, como si quisiera escapar de mi pecho. Estaba atrapada entre lo que debía hacer y lo que mi cuerpo, mi mente y mis emociones me pedían a gritos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo era posible que el hijo de mi mejor amiga pudiera despertar en mí algo tan profundo y confuso? El silencio de la habitación solo intensificaba la tensión, y a pesar de todo, una parte de mí seguía negándose a aceptar lo que estaba ocurriendo. Intenté ponerme de pie, dar marcha atrás, dejar que esa noche se desvaneciera en la memoria como un malentendido, pero algo me detuvo. Era la certeza de que, si me alejaba en ese momento, nada volvería a ser igual. No podía fingir que esto no había pasado, que no sentía lo que sentía. De repente, la realidad golpeó con fuerza. ¿Y si Marta se despierta?, pensé, y eso fue suficiente para sacarme de ese trance momentáneo. Me alejé de la cama de Iván, aún temblando por la intensidad de la situación, y me dirigí hacia la puerta, intentando recomponerme, buscando la razón que había perdido en algún lugar de esa habitación. Carla, llamó Iván nuevamente, esta vez con un tono más firme, pero sin dejar de ser suave. Me detuve en seco, con la mano en el picaporte, sin girarme. No podemos hacer esto, murmuré, aunque apenas lo creía yo misma. Sabía que esas palabras eran las correctas, las que deberían poner fin a todo, pero no sonaban reales. El nudo en mi garganta creció, y sentí una mezcla de culpa y anhelo que me carcomía por dentro. No estoy pidiendo nada, respondió Iván. Solo quiero que sepas lo que siento. Su voz tenía una sinceridad que me desarmó por completo. No era un juego para él, no era una simple emoción pasajera. Lo sentí en cada palabra que pronunció, y eso hizo todo más complicado, más doloroso, porque, aunque sabía que no debía, no podía evitar sentirme atraída por esa honestidad, por la conexión inexplicable que había surgido entre nosotros. No podemos, repetí, más para convencerme a mí misma que para él. El aire se sentía denso, cargado de todo lo que no se decía en palabras. Finalmente, di un paso hacia afuera, pero justo antes de cruzar la puerta, Iván se levantó y se acercó a mí. Mi cuerpo se tensó, pero no me moví. Podía sentir su presencia detrás de mí, el calor que irradiaba, y el peso de lo que estaba en juego. Carla, esto no es solo algo que va a desaparecer. ¿Lo sabes?, susurró. Y lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que lo vi entrar por la puerta aquella tarde en mi casa. Me giré lentamente, encontrando sus ojos una vez más. No era solo deseo lo que veía en su mirada, era algo más profundo, algo que me aterraba porque no estaba preparada para enfrentarlo. Nos quedamos allí, en la puerta, sin saber qué más decir, qué más hacer. Las emociones entre nosotros habían llegado a un punto de no retorno, y aunque intentaba mantenerme firme, sentía como cada barrera que había construido se desmoronaba. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 1, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sabía que, si daba un paso más, todo cambiaría. Y sin embargo, no podía dejar de preguntarme, ¿qué era lo correcto? ¿Seguir el camino que la lógica me dictaba o dejarme llevar por lo que sentía en ese momento? En el fondo, sabía que esa respuesta no era tan simple. Iván, dije finalmente,
mi voz apenas un susurro: esto no puede continuar. Él asintió lentamente, pero sus ojos no perdieron esa intensidad. Sabía que no discutiría, no insistiría. Pero eso no hacía que la situación fuera menos complicada. Ambos entendíamos lo que estaba ocurriendo, pero también sabíamos que no todo podía ser expresado en ese momento. Di un paso atrás, esta vez decidí a salir de la habitación. Iván no se movió, pero su mirada me siguió hasta que crucé la puerta. Cerré tras de mí suavemente, y al hacerlo, sentí una oleada de emociones encontradas: alivio por haberme detenido, pero también una profunda sensación de pérdida, como si algo irremediable se hubiera quedado atrás. Mientras caminaba hacia el sofá, tratando de calmar mi mente, el eco de nuestras miradas y palabras seguía rondándome. Sabía que había hecho lo correcto al salir, pero la verdad era que la situación entre Iván y yo no se había resuelto. Había una puerta que aún seguía abierta, aunque fuera en mi interior, y no sabía cómo cerrarla. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación pesada en el pecho. El sueño fue ligero, interrumpido por las imágenes de la noche anterior. Me repetía que había hecho lo correcto al detener todo antes de que las cosas fueran más allá, pero algo dentro de mí no estaba en paz. El dilema seguía vivo, y la conexión con Iván no desaparecía solo porque había cerrado la puerta. Cuando salí de la sala, Marta ya estaba levantada, preparándose un café como si nada hubiera ocurrido. La sensación de normalidad contrastaba con el torbellino que aún llevaba por dentro. Intenté comportarme como siempre, pero cada vez que la veía, me sentía más culpable. Aún así, Iván no apareció durante el desayuno, lo que me dio un pequeño respiro. Sin embargo, lo que no esperaba era lo que sucedió unos días después. Marta me llamó una tarde, un tono diferente en su voz. Sentí el frío recorrerme cuando me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona. Algo en su tono me dejó claro que ya no podía huir de las consecuencias. Nos encontramos en un café cercano. Marta estaba seria, y no tardó en ir directo al punto. Carla, no sé cómo decirte esto, pero vi lo que pasó. Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. Me quedé en silencio. No tenía excusas ni explicaciones. La traición era evidente, y el dolor en los ojos de Marta era imposible de ignorar. Nunca pensé que harías algo así, continuó, con una mezcla de tristeza y rabia. Pero lo vi con mis propios ojos. No había nada que pudiera decir para arreglar lo que ya estaba roto. Sabía que había cruzado una línea, y ahora estaba pagando el precio. Iván me lo contó todo, añadió, sus palabras golpeándome con más fuerza. Sentí el peso de mi error, de mi traición, hundirse en mí. Lo había perdido todo: la amistad de Marta, mi propia paz, y cualquier posibilidad de redimir la situación. Me quedé callada mientras ella se levantaba y se marchaba, sin mirarme una vez más. Las marcas de esa traición, tanto físicas como emocionales, serían algo con lo que tendría que vivir el resto de mi vida. Nunca volví a ver a Iván, ni a Marta. Era un castigo que sabía que merecía. Los días que siguieron a esa conversación con Marta fueron largos y solitarios. La culpa se asentó en mi pecho, y cada rincón de mi casa me recordaba lo que había perdido. No podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido, las miradas, los momentos, las decisiones que me llevaron hasta este punto. Sabía que había cometido un error imperdonable, uno que me costó la amistad de la persona que había estado a mi lado durante toda mi vida. Me vi obligada a enfrentar una nueva realidad. Marta no solo había sido mi amiga, sino también un lazo con mi pasado, con la vida que llevaba antes de que todo cambiara. Y ahora, ese lazo se había roto, tal vez para siempre. Intenté varias veces comunicarme con Iván, quizás buscando alguna respuesta o una forma de entender lo que había pasado entre nosotros. Sin embargo, él nunca respondió. Sabía que, al igual que yo, estaba lidiando con las consecuencias de lo que habíamos hecho. En esos momentos de soledad, me di cuenta de que no podía volver el tiempo atrás. Pero también entendí algo más profundo: los errores nos definen, no solo por las acciones, sino por cómo los enfrentamos después. Sabía que tendría que cargar con este peso, pero también sabía que era mi responsabilidad seguir adelante. Decidí que no podía quedarme en el pasado. Comencé a reconstruir mi vida, día a día,
intentando encontrar un nuevo sentido en las cosas pequeñas, en los momentos cotidianos. Acepté que, aunque había perdido mucho, aún tenía la capacidad de aprender y crecer. Sabía que Marta y yo probablemente nunca volveríamos a ser amigas, y que Iván siempre sería un recuerdo marcado por lo prohibido. Pero, de alguna manera, también entendí que era hora de dejar todo atrás. La vida siguió su curso. Los días pasaron, y lentamente, el dolor se fue transformando en algo más manejable. No lo olvidé, pero aprendí a vivir con ello. Sabía que las cicatrices de aquella traición siempre estarían presentes, pero con el tiempo, también entendí que el perdón, aunque difícil, comienza con uno mismo. Quizá nunca encuentre el perdón de Marta ni el de Iván, pero ahora sé que, al final, lo más importante es aprender de nuestros errores. Eso es lo que nos permite seguir adelante, incluso cuando el camino es más difícil de lo que imaginábamos. Si esta historia te ha gustado, te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrada si me dejaras un like. Te invito a ver la siguiente historia, que es impactante.